Para los estilos, lo primero que vamos a hacer es resetar todos esos estilos ya predeterminados por las configuraciones de HTML5, por las etiquetas H1, etiqueta A, que ya tienen unos elementos ya predeterminados. Vamos a resetar para todos los elementos. Para referirme a todos los elementos utilizo el asterisco y vamos a determinar que de margen vamos a tener un margen de 0 para todos los lados. De padding vamos a tener 0. Vamos a guardar y vamos a ver el cambio aquí. Efectivamente todos los márgenes se borraron para todos, todos los elementos, incluyendo los títulos, incluyendo los links, incluyendo los párrafos. Otro elemento que debemos configurar es el body, que es el cuerpo en general de mi página. Si vemos nuestro ejemplo, tenemos un color de fondo un poco oscuro. Vamos a generar ese background de ese color. Entonces vamos a usar el comando background color, y en background color vamos a especificar que él va a tener la configuración en RGB. Como es un tono gris, se utilizan 3 dígitos. Si ya fuera otro tipo de tonos, rojo, verdes, amarillos, ya otro tipo de tonos, utilizaríamos 6 dígitos. También lo podríamos usar así, también es correcto, nos va a dar el mismo resultado. Solo por abreviar lo hago así. Guardamos, ya tenemos esa configuración. Vamos a incluir el texto, font family. Vamos a decirle que vamos a trabajar en Helvética. Si el navegador no reconoce Helvética, entonces que trabaje en Arial, y si no, entonces que trabaje en sans serif. Y ya hemos configurado nuestro body. Ahí ya cambió el texto, cada uno de los elementos de texto fue modificado. Vamos a cambiar entonces algunas cosas también para las etiquetas de texto en general, por ejemplo A, por ejemplo P, H1, H2, H3, y así me voy hasta H6. Cuando yo voy a generar algunas configuraciones de estilo para varias etiquetas, las puedo ordenar de esta manera, separadas por punto y coma. Entonces voy a decirle que no tenga el subrayado, que estos subrayados no existen. Entonces vamos a decirle text decoration none, para que desaparezca, y ahí ya fue retirado. Margin, bueno, margin no, ese margin ya fue configurado. Vamos a darle también trabajar con el color. Quiero que todos los colores sean negros en cuanto a texto. Ya después vamos a irlos modificando, pero en general quiero que iniciemos con todos los textos en negro. Muy bien. Ya hemos dado como algunos pasos para resetar nuestra formatación que ya tiene por defecto. Podríamos trabajar con otras cosas en cuanto a reset. Incluso en internet ustedes pueden encontrar algunos códigos que es sino copiar y pegar para resetar toda la formatación de la página y trabajar desde cero. Bueno, iniciamos entonces. Vamos revisando entonces nuestro HTML con el contenedor. ¿Qué tenemos con el contenedor? El contenedor entonces es la caja, es el div que nos permite tener esta margen acá. Entonces nos permite tener este aquí y este acá separados. Entonces vamos a decirle a esa etiqueta div, a ese identificador de contenedor,
En CSS entonces marcamos los ID con este símbolo de número. Entonces contenedor, vamos a decirle que de tamaño, yo le puedo decir 960 píxeles. Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, cambiémosle también de una vez el color porque si no, no vamos a ver. 960 píxeles y de fondo que me ponga blanco. Puedo colocar FFF, puedo colocar white, puedo colocar FF, 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 puedo colocar RGBA en 255,255,255,1 y cualquiera de estas configuraciones me va a dar blanco. Entonces son algunas representaciones con las que yo puedo seleccionar cierto tipo de color. Estos colores acá no pueden contar toda la paleta posible con textos, son restringidos en cuanto que con estas representaciones sí puedo configurar cualquier tipo de color. Bueno, vamos a trabajar así con configuración hexadecimal. Y tenemos esta configuración. Entonces tenemos el 960 píxeles bordeados con blanco. Vamos a darle, por ejemplo, un margen para que lo centre. Entonces para centrarlo voy a decirle que de margen superior e inferior sea 0 y para márgenes de los laterales vamos a decir que es auto. Y vamos a ver qué pasa acá. Entonces él lo que hace es centrarlo. Si yo voy a trabajar con esta página, nos vamos a dar cuenta que esta página tiene un problema y es que no es adaptativa. Entonces cada vez que yo voy a reducir su tamaño va a pasar que me va a aparecer esta barra acá y no se va a adaptar al tamaño de mi pantalla. Entonces aquí estamos trabajando con una codificación un poco estática. Lo que podría hacer, por ejemplo, sería trabajar en porcentaje. Entonces no le voy a decir que trabaja 960 píxeles, sino que trabaje, por ejemplo, un 80%. Vamos a ver qué pasa. Ahí cambió un poco la forma, porque dependiendo del tamaño configuro un 80%. Y vamos a ver si empiezo a reducir qué pasa. Él se va ajustando al tamaño de mi pantalla, ¿sí? Y probablemente él se va a ajustar hasta que llegue a la parte del video donde va a aparecer esta barra, porque ya el video pues, es más pequeño, es más grande de lo que esta pantalla, y pues el video si no tiene esa configuración en porcentaje. Entonces por eso es importante configurar el video para el dispositivo más pequeño. Vamos a dejarlo así para ir entrando un poco con ese concepto de adaptabilidad. Vamos a configurar el header. El header que contiene mi logo y contiene la barra de navegación. Entonces este header va a tener un color, es un poco más claro, de 333. Yo ya me sé estos códigos, pero en caso de que ustedes no lo sepan, entonces lo que tendrían que hacer es configurar una herramienta de cuentagotas, ya sea en el Chrome, sea en el Firefox, y determinar qué colores en la página. Eso es un método usando también Photoshop si se tiene la plantilla de diseño de la página web lista. Vamos a ver entonces qué pasa con el header. Y ya ahí nos puso el color que nosotros queremos. Empezamos a trabajar con el logo. Entonces el logo es un ID, entonces usamos número, logo. El logo vamos a configurar las márgenes. Las márgenes se configuran así. El primer número es para la margen superior. El segundo número es para la margen del lado derecho. El tercer número es para la margen inferior.
y el cuarto número es para la margen izquierda. Entonces yo quiero que en la margen izquierda él tenga una distancia del 2% de mi página. Como estamos trabajando en forma adaptativa, iniciando nuestros primeros pasos en maquetación adaptativa, entonces vamos a trabajar en porcentaje en la mayoría de los casos. Ya cuando es imagen, ya cuando son videos, pues ahí sí nos toca trabajar algunas veces en píxeles. Vamos a ver entonces qué pasa con mi imagen. Y vemos que ha modificado su tamaño en cuanto a la margen. Podemos también colocarle vamos aquí a logo. Como voy a modificar el texto dentro del logo, entonces primero coloco la etiqueta ID logo y luego H1. Si yo solo coloco H1 me va a modificar todos los H1 que tenga dentro de mi página, entonces debemos seguir el orden. Si le pongo coma, le estoy diciendo que modifique el logo y modifique H1. Como no le estoy colocando coma, entonces le estoy diciendo modifíqueme el H1 que está dentro del logo. Esa es la lógica en cuanto a la aplicación de estilos de elementos internos dentro de un div. Entonces podríamos colocar aquí una sombra, un text shadow de un píxel por un píxel y un color negro. Vamos a colocar de una vez aquí black. Y ya hemos aplicado la sombra. Podemos trabajar también directamente sobre el A, entonces no trabajar digamos sobre este H1, sino colocar, porque tenemos una dentro del H1, entonces para efectos prácticos es mejor trabajar sobre el A y vamos a darle que el color del texto sea blanco. Aquí declaré diferente el color blanco que en la otra vez. Tenemos este 5, este ID 5, para poder darle formato diferente a ese número. Entonces yo podría colocar toda esta carreta aquí, logo, H1, A, numeral 5, o simplemente puedo colocar el numeral 5. Como es único, entonces yo sé que no me va a modificar nada más ahí debajo. Entonces vamos a darle que color, es como un naranja, como ya lo tengo listo, sé que ese color pertenece a numeral F2831D. Pueden colocarlo mayúsculo o minúsculo, no hay problema. Y ya tenemos el color. Vamos a cambiarle el tamaño porque tenemos un texto un poco mayor. Entonces font size para tamaño, vamos a colocarle 45 pt. Un poco grande, vamos a colocarle 40. Yo puedo trabajar el tamaño de la fuente mediante 40 pt, o puedo colocar por ejemplo 40 px o un em. Cualquiera de estos tres elementos es válido para configurar el tamaño de la fuente. ¿Cuál es la diferencia? Lo que es PT y un EM están basados en medidas de píxeles, entonces por ejemplo un PT equivale a tantos píxeles, un EM equivale a tantos píxeles. Ya están ustedes en averiguar ese dato. Por el momento vamos a trabajar en PT. Para cuando estamos trabajando para dispositivos móviles es útil también trabajar solo con EMs, porque entonces ya la fuente se va configurando de acuerdo al dispositivo también. Font size, entonces vamos a dejarlo en 40 pt y o un poco menos si está un poco grande, 35. Y vamos a aplicar este estilo, line height. Line height es el espacio que hay entre la parte superior del texto, la parte inferior del texto,
contando con el texto. Entonces es como el tamaño en sí total de toda mi tipografía. Ahí le estamos definiendo como ese interlineado más el tamaño de la tipografía. Eso es útil para cuando por ejemplo quiero centrar un texto dentro de un elemento. Entonces yo le puedo dar el line height del doble del tamaño de la caja para que pueda centrarse. Es útil para eso. O para especificar cuánto va a ser el interlineado cuando estoy usando un párrafo. Voy a colocarle que este sea de 90 píxeles. Y lo que me hace es configurarlo de acuerdo al tamaño de este 5. Entonces ahí ya de una vez me genera estos márgenes ya predeterminadas y centradas de acuerdo a la caja. Continuamos entonces con el navegador. Si quieren ustedes pueden aquí también comentar. Con el navegador entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la etiqueta nav header. Esta etiqueta entonces vamos a modificar el UL que está dentro de esa etiqueta. Vamos a darle que background color es un poco más claro, si no estoy mal, ¿sí? Vamos a decirle que sea de, por ejemplo, como estamos trabajando con grises, simplemente con 6.6. Ahí está bien. Vamos a quitarle estos decoraciones acá. Entonces para eso usamos el comando list style type. Ahí está. Vamos a decirle que no quiero. Y por si de pronto hay alguna salida, aunque en este caso no va a aplicar mucho, pero de pronto si el texto se sale de la caja, vamos a decirle que si él se sale, entonces que lo esconda. Overflow es que se sale y hidden es que lo esconda. Pero pues este caso no está pasando acá. Continuamos entonces modificando estos links, están verticales, están en alineación vertical. Lo que vamos a hacer es generar una alineación horizontal. Entonces para esto, otra vez, nav header, ul, li. Vamos escalando nav header, ul, li. Y aquí le voy a decir, yo puedo hacer dos cosas. La primera, puedo decirle que lo ponga flotante y que lo ponga a la izquierda. O lo que también puedo hacer es darle display inline. Y vamos a tener el mismo efecto. ¿Cuál es la diferencia? Float me va a servir también para hacer esa configuración con las cajas, cuando yo necesito colocar una caja a un lado izquierdo y otra caja al lado derecho. Display solo funciona con texto. Como aquí está mostrando con texto, pues obviamente es óptimo, pero si no estuviera mostrando con texto, entonces no tendríamos un pequeño problema. Vamos a seguir trabajando con float, left. Y continuamos modificando lo que son nuestros links, porque debemos llegar a este tipo de visualización. Entonces tenemos para modificar nuestro vínculo, nuestro hipervínculo. Vamos a decir que lo muestre en bloque, que aparte de eso sea blanco, que tenga un padding, que es una distancia, sin ser un margen, es una distancia entre el contenido y el borde de 10% y 2%.
Muy bien. Vamos a decirle que el texto se centre dentro de la caja si ya no se había centrado, aunque con el padding ya no hay necesidad de hacer esto. Vamos a suprimirlo. Y que tenga un border. Si ustedes ven aquí, hay una pequeña línea divisoria entre cada link. Entonces voy a darle un border, pero entonces ese borde solo está ubicado a la derecha, entonces right, del tamaño de un píxel, que sea sólido, que no sea punteado ni en líneas, y que tenga un color RGBA de, puede ser un gris muy delicado, 90, 90, 90. Cuando yo coloco los tres elementos en un mismo nivel, si es 000 es negro, si es 255 en los tres es blanco, y si voy así subiendo los tres al mismo nivel, estoy pasando por escalas de grises, diferentes escalas de grises. Entonces voy a decirle que sea RGB 90 y que tenga una transparencia de 0.5. El último elemento es transparencia. Creo que si el Text Align Center sí es un poco necesario. Ahora sí me quedó bien, perfecto. Ya tenemos entonces nuestro navegador. Falta algo por hacer y es lo siguiente. Yo puedo tener varios eventos dentro de HTML. Uno de esos eventos, solo destacando uno porque en realidad son muchos, es que yo pueda pasar por encima de mi hipervínculo y que él tenga un cambio. De esa forma mi usuario puede determinar claramente que puede tener interactividad. Entonces lo que hacemos es aplicar esta configuración. Nav header ULLI a dos puntos hover. Hover, ¿qué significa? Es el efecto que va a pasar cuando yo estoy encima de del elemento del A, en este caso. También puede ser hecho para, por ejemplo, una caja, un texto, sin necesidad de que sea un hipervínculo. Yo le voy a decir que en este caso, por ejemplo, el background, aunque en este caso si vamos a modificar el background, el hover no va a ser sobre el A, sino sobre el LI, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a hacer a modificar es el background. Si yo lo modifico sobre el A, solo me va a cambiar ese pedacito de la y no va a quedar estéticamente agradable. Background color, y voy a decirle que sea un poco más oscuro. 222 está bien, y ahí me ha quedado configurado mi interactividad. Ya empezamos un poco a animar la parte de con CSS. Y este ha sido la configuración con respecto a mi header. En el próximo video vamos a terminar de configurar de manera un poco más rápida todos los elementos que nos quedan faltando.